Una pequeña camioneta destartalada navega a través de una violenta tormenta de nieve en Montana. El padre soltero Isen Michey mira con preocupación a su hija de 8 años, Emma, que duerme en el asiento del copiloto a través de la nieve cegadora. Sus faros de repente captan el destello de los restos metálicos de un todoterreno que se detiene. A pesar del peligro, descubre a una mujer herida con un traje de vuelo roto, apenas consciente. «Por favor, no llames a nadie», susurra. Sus ojos reflejan miedo y determinación. Isen duda y luego toma una decisión que cambiaría para siempre 3 vidas. Nadie podría haber imaginado que este piloto roto sanaría los pedazos rotos de una familia que nunca supo que necesitaba. Un hombre que perdió la fe en el amor después de una tragedia. Una mujer que conquistó los cielos pero permaneció atada a la tierra por sus secretos. ¿Qué sucede cuando una tormenta une a 2 almas separadas por mundos diferentes, pero unidas por el mismo vacío? Mira hasta el final para descubrir que realmente importa más allá del estatus, el dinero y las expectativas que nos encadenan. El amanecer invernal de Montana se deslizaba a regañadientes sobre las colinas a las afueras de Bozeman, proyectando largas sombras. El modesto hogar de Isen Michey, a sus 34 años, su rostro ya mostraba las líneas curtidas de alguien mucho mayor, marcado por el dolor y la responsabilidad, más que por el tiempo. La alarma aún no había sonado, pero Isen ya estaba despierto, mirando al techo, preparándose mentalmente para otro día de ser todo para alguien más. Se movía en silencio en la oscuridad previa al amanecer, una rutina perfeccionada durante 3 años desde el fallecimiento de su esposa. La cafetera gorgoteaba suavemente mientras preparaba el almuerzo de Emma, añadiendo una pequeña nota manuscrita, como hacía todos los días. «Eres más valiente de lo que crees», escribió con cuidado, guardándola junto al sándwich cortado con precisión en forma de estrella con el cortador de galletas que su hija insistía en que hacía que la comida supiera mejor. El taller adjunto a su casa esperaba en silencio. Proyectos de muebles a medio terminar captaban los primeros rayos de luz de la mañana. Sus manos, fuertes y callosas, recorrían la suave curva de una mecedora en la que había estado trabajando durante semanas. Piezas personalizadas como esta apenas pagaban las facturas. Su artesanía era buscada por quienes podían permitírsela, que rara vez eran personas de su propia comunidad. La voz de su padre, Emma, aún ronca, por el sueño, lo sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta. Los 2 grandes gorros de punto de su madre ya estaban puestos sobre su enredado cabello rubio. Los usaba en todas partes, incluso en interiores, como si fuera un talismán contra el olvido. «Oye, astrónomo». El apodo surgió con su sonrisa, uno de los pocos que llegaban a sus ojos últimamente. «Te levantaste temprano. Júpiter brilló mucho anoche. Lo añadí a mi diario del cielo». Apretó el desgastado cuaderno contra su pecho. Páginas llenas de cuidadosos dibujos de constelaciones y planetas, cada uno meticulosamente etiquetado con la letra decidida de un niño. Isen asintió, preguntándose, no por primera vez, si su obsesión con las estrellas era su forma de sentirse más cerca de su madre. Sara había sido quien nombró las constelaciones para explicarle que la luz que veían había viajado años para llegar a ellas. «Algunas cosas valen la pena esperar», le había dicho a Emma. Isen aún no podía decidir si eso era cierto. La mañana transcurría con el ritmo cómodo de una larga práctica. Emma ponía la mesa mientras Isen preparaba huevos revueltos. La conversación tranquila sobre proyectos escolares. El suave recordatorio de las botas y los guantes, mientras el invierno de Montana no daba señales de aflojar. Mientras conducían a la escuela en la vieja camioneta de su padre, un vehículo que usaba constantemente. Con una terquedad absoluta y un profundo conocimiento de sus partes envejecidas, Isen observaba a Emma con miradas rápidas. Cada día se parecía más a Sara. Con la misma expresión pensativa al concentrarse. El mismo leve surco entre las cejas cuando estaba preocupada, pero intentando disimularlo. La señora Peterson dijo que necesitamos traer fotos de nuestra familia para el muro del patrimonio,
dijo Emma mirando por la ventana el paisaje nevado. El dolor familiar se instaló en el pecho de Isen. Tenemos muchas fotos en casa, dijo con voz firme. Encontraremos algunas buenas esta noche. Ella asintió, pero no lo miró. Ambos sabían a qué se refería. Fotos de una familia completa, no la versión fragmentada en la que se habían convertido en la escuela. Emma se inclinó sobre el asiento para su abrazo diario, aspirando el aroma a aserrín y café que lo impregnaba. Te amo hasta Júpiter y de regreso, susurró. Su versión privada del dicho tradicional, te amo más allá de la galaxia, respondió él. La observó hasta que desapareció. A través de las puertas de la escuela antes de alejarse, el taller lo recibió con sus aromas y sonidos familiares. Aquí, entre las herramientas que su padre le había enseñado a usar, Isen encontró cualquier pieza disponible. La madera no hacía preguntas, no necesitaba consuelo emocional, simplemente respondía a sus manos pacientes y hábiles, revelando la belleza que ocultaba. Hoy estaba terminando una mesa de comedor para una familia en la adinerada familia de Boseman. Distrito. La ironía no se le escapó. Creando un lugar de reunión para una familia, mientras que su propia mesa a menudo se sentía demasiado grande para solo dos. Sus manos se movían, automáticamente lijando con movimientos largos y uniformes. Las mías se desviaban hacia el pago de la hipoteca la semana que viene y los camiones. Sonidos de transmisión cada vez más preocupantes. Su teléfono vibró con un mensaje de Mike. En la ferretería, compré esas bisagras especiales que pediste. Además, Eleanor preguntó si arreglaría su armario otra vez. ¿Lo harías? Lo siento, no lo siento. Isen sonrió a su pesar. El pueblo tenía su propia manera de cuidarlo, disfrazando la caridad de favores necesarios. Eleanor, una viuda de 70 años, tenía armarios que funcionaban perfectamente, pero siempre se las arreglaba para romper algo cuando sabía que él andaba escaso de dinero. Le pagaba con demasiado dinero y una cazuela que los alimentaría a él y a Emma durante días. Las horas pasaban en el ritmo familiar del trabajo. Por la tarde, estaba cargando la mesa terminada en su camión para la entrega cuando el cielo comenzó a oscurecerse ominosamente. El pronóstico había mencionado nieve, pero esto parecía más serio. Nubes densas se asentaban bajas sobre el montañas con un peso que prometía algo sustancial. Parece que nos espera una buena, dijo Dan desde la gasolinera mientras Isen llenaba la camioneta. Dicen que podría haber nieve esta noche. Mejor apura la entrega. Isen miró su reloj. Aún tenía tiempo para entregar la mesa y recoger a Emma antes de que llegara la peor tormenta. Había conducido en Montana durante toda su vida. Era solo una parte más de la existencia en este hermoso y duro paisaje. Después de la entrega, que incluía el incómodo momento habitual de estar de pie con su ropa de trabajo gastada en una casa inmaculada mientras aceptaba el pago, Isen se dirigió a la escuela. La nieve había empezado a formarse en copos gruesos que se arremolinaban en patrones cada vez más urgentes. Para cuando Emma subió a la camioneta, el viento empujaba la nieve horizontalmente por la carretera. «Papá, ¿podemos ir a la biblioteca?», preguntó Emma con cara de esperanza. «Necesito libros sobre constelaciones para mi proyecto de ciencias». Isen miró el cielo que oscurecía, dividido entre la decepción y el sentido común. «Hoy no, M. Esta tormenta viene más rápido de lo esperado. Tenemos que ir a casa». Sus pequeños hombros se hundieron, pero no discutió. Emma había envejecido de una manera que ninguna niña de 8 años debería entender demasiado pronto. Que la vida a menudo ajusta tus planes sin consultar. «Iremos este fin de semana», prometió, extendiendo la mano para apretarle la mano. «El sábado a primera hora». El viaje a casa tardó el doble de lo habitual. Los limpiaparabrisas luchaban contra la avalancha de nieve. Emma se había quedado dormida, arrullada por la calefacción de la camioneta y el ritmo de la tormenta. Isen mantenía las manos apretadas sobre el volante, entrecerrando los ojos para distinguir el camino.
Aún les faltaban 20 minutos para llegar a casa, por el tramo reglamentario de la autopista que serpenteaba entre las colinas, cuando sus faros captaron algo a través de la cortina blanca, un destello metálico al costado del camino donde no debería haber nada más que árboles y maleza. Isen redujo la velocidad y miró por la ventanilla del pasajero. Ahí estaba de nuevo, algo reflectante parcialmente enterrado en la nieve fresca. Dudó, mirando a su hija dormida y luego a la tormenta que se intensificaba rápidamente. Lo responsable sería seguir conduciendo para llevar a Emma a casa sana y salva. Pero algo, la intuición o simplemente la arraigada ética rural de ayudar a los demás, lo hizo detenerse. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente contra el fondo blanco. Emma, cariño, dijo con dulzura. Necesito revisar algo afuera. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Ella asintió adormilada mientras él se arrebujaba en su abrigo. Vuelvo enseguida. El frío lo golpeó como un puñetazo al bajar de la camioneta. La nieve se le metió en el cuello y le empapó los vaqueros. Caminó con dificultad hacia lo que ahora podía ver. Restos parcialmente ocultos por la nieve, metal y lo que parecían fragmentos de una avioneta. Su corazón se aceleró al acercarse, buscando señales de vida. Fue entonces cuando la vio, una mujer medio enterrada en la nieve, con lo que parecía un traje de vuelo rasgado en el hombro, con la sangre congelada en la sien. Su respiración creaba pequeñas nubes irregulares en el aire gélido. «Oye». Isen se arrodilló junto a ella, quitándole la nieve de la cara. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados al principio, luego concentrándose en él con sorprendente intensidad. «Por favor», susurró con voz tensa. «No llames a nadie, ni a las autoridades». Su mano enguantada agarró su muñeca con una fuerza inesperada. «Estás herido, necesitas un hospital», argumentó Isen, ya buscando su teléfono. «No», insistió ella, luchando por incorporarse. «No me encuentran todavía». Sus ojos reflejaban una súplica desesperada que lo detuvo en seco. «Solo ayúdame a encontrar un lugar cálido, por favor». Isen dudó. Su instinto le decía que pidiera ayuda, pero algo en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, lo hizo detenerse. «Tengo a mi hija conmigo, no seré ninguna molestia», prometió, haciendo una mueca mientras intentaba ponerse de pie justo antes de que pasara la tormenta. En ese momento, mientras la nieve se arremolinaba a su alrededor como un ser vivo, Isen tomó una decisión que iba en contra de su buen juicio, pero que de alguna manera le pareció correcta, de una forma que no podía explicar. La ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras regresaban con dificultad a la camioneta. Emma estaba completamente despierta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras Isen ayudaba a la desconocida a subir al asiento trasero. «Papá tuvo un accidente», explicó Isen con voz tranquila. «Vamos a ayudarla a entrar en calor». «De acuerdo». Emma asintió solemnemente, observando cómo la mujer se acomodaba dolorosamente en el asiento. «Soy Emma», ofreció, girándose completamente para encarar a su inesperada pasajera. El rostro de la mujer se suavizó, el dolor se vio eclipsado momentáneamente por algo más suave. «Soy Alex», respondió con voz más firme. «Gracias por detenerte». Sus ojos se encontraron con los de Isen en el espejo retrovisor, cargando con el peso de secretos que él ni siquiera podía adivinar mientras continuaban su viaje a través de la tormenta que empeoraba. Isen no podía evitar la sensación de que acababan de cruzar un umbral invisible. El camión avanzaba a través de la nieve cegadora, llevándolos a todos hacia algo que ninguno de ellos podía ver aún tras los controles de una pequeña avioneta Cessna. Alexandra Reynolds. Alex, para las pocas personas que realmente la conocían, más que por su reputación, luchaba por mantener la altitud mientras el sistema de tormentas de Montana la envolvía. Las luces de advertencia parpadeaban en el panel de instrumentos y el avión se estremecía violentamente contra vientos que no estaba diseñado para combatir. 3 horas antes había estado en una sala de juntas estéril en Seattle,
rodeada de ejecutivos de traje que la miraban con una mezcla de respeto y sospecha. La postura de la compañía es clara. El consejo directivo había declarado rotundamente que los parámetros del vuelo de prueba se vieron comprometidos debido a un error del piloto. Eso es mentira. Alex había respondido con una calma mortal a pesar de la rabia que latía bajo el estabilizador. Lo documenté en mi comprobación previa al vuelo y me dijeron que ya se había abordado. Los registros no muestran tal documentación. La señorita Reynolds los miró fijamente. Entonces, estos hombres que nunca habían arriesgado sus vidas en una aeronave experimental, que nunca habían sentido la euforia y el terror de desafiar los límites de lo que los humanos podían hacer con las máquinas, esperaban que ella siguiera el juego, que aceptara la culpa por sus fallos de ingeniería porque su apellido y reputación podrían resistirlo, porque era la chiva expiatoria perfecta, privilegiada, famosa, aparentemente intocable. Aunque salió, se llevó la avioneta de su abuelo del hangar privado sin presentar un plan de vuelo. Necesitaba aclarar sus ideas antes de reunirse con el único miembro de la junta que realmente podría creer su versión de la historia. Había volado innumerables veces en condiciones peores que las pronosticadas, pero las previsiones podían equivocarse, y la tormenta se había intensificado a una velocidad alarmante, ahora luchando por el control mientras la avioneta se sacudía y se hundía. Alex sintió la calma familiar de la crisis apoderarse de ella. Su cuerpo adoptó las respuestas automáticas que le habían inculcado desde su primer vuelo. A los 16, ajustó el trimado, redujo la potencia y mantuvo el rumbo, pero el ala derecha se inclinó repentinamente, sin responder a la corrección, y supo con la claridad de la experiencia que iba a caer. El suelo se elevó más rápido de lo esperado. Un doloroso choque de metal y tierra la arrojó contra las ataduras. Su cabeza golpeó la ventana lateral con la fuerza suficiente para romper el cristal y luego no hubo nada más que una oscuridad desorientadora. No estaba segura de cuánto tiempo había estado inconsciente cuando recuperó la conciencia, trayendo consigo un dolor punzante y un frío intenso. La cabina estaba parcialmente arrugada. La nieve ya se acumulaba a través del parabrisas destrozado. El movimiento le causó descargas eléctricas de dolor en el tobillo y las costillas, pero la voz de la instructora de aviación de su pasado resonó con claridad. Si puedes moverte después de un accidente, sal. El fuego y el combustible no son enemigos pacientes. Usando cada gramo de entrenamiento y determinación, Alex se liberó de los restos, cayendo en la nieve que inmediatamente comenzó a empapar su traje de vuelo. El frío fue casi un alivio contra lo que sentía como fuego en su tobillo. Conmoción cerebral, probablemente esguince o tobillo roto, magullado o costillas rotas, se puede sobrevivir. Lesiones, pero problemáticas dadas las circunstancias. Necesitaba pensar con claridad. La tormenta empeoraba. No había plan de vuelo, lo que significaba que no habría una búsqueda inmediata. La ubicación remota y el clima significaban pocas posibilidades de ser vista. Su teléfono había fallado hacía horas. La baliza de emergencia del avión podría haberse activado en el accidente, pero con la tormenta, los esfuerzos de rescate se retrasarían incluso si supieran exactamente dónde buscar. Alex casi se había resignado a pasar la noche acurrucada en lo que quedaba del avión cuando los faros atravesaron la oscuridad blanca y arremolinada. Un vehículo se había detenido en la carretera cercana. Un golpe de suerte que no se había atrevido a esperar. Entonces, las manos se estaban quitando la nieve de la cara y se encontró mirando a un hombre con ojos preocupados y una presencia firme. Su primer instinto fue precaución si se corría la voz sobre su accidente antes de que pudiera hablar con su aliado en él. A bordo de la compañía, controlaría la narrativa por completo. Ella sería la imprudente Aerys, quien se dio un paseo en condiciones peligrosas. Su credibilidad con respecto al vuelo de prueba quedó destruida. No llames a nadie, logró decir, leyendo la intención en su expresión. Su reticencia era evidente. Luego mencionó a su hija. Una complicación, pero también una especie de influencia. Seguramente un padre comprendería la necesidad de discreción,
espacio para resolver las cosas lejos del escrutinio público. Sentado en el asiento trasero de su camioneta, Alex observaba al hombre con dolor, visión borrosa. No era lo que ella esperaba de un rescatador. No era el típico ranchero rudo de Montana, sino algo más delicado. Sus manos en el volante eran fuertes pero refinadas, con los callos distintivos de alguien que trabaja con herramientas de precisión. Sus hombros mostraban una tensión que parecía habitual más que circunstancial, y sus ojos en el espejo retrovisor revelaban un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. La pequeña Emma la miraba constantemente con curiosidad manifiesta. A diferencia de su padre, no había reservas en ella. Su mirada, solo interés manifiesto, y algo sorprendentemente parecido a un reconocimiento, como si Alex fuera un personaje de un libro que Emma había estado leyendo. ¿Eres piloto de verdad?, preguntó Emma de repente, rompiendo el silencio que se había instalado en la camioneta. Alex esbozó una leve sonrisa a pesar del latido en su cabeza. Sí, soy como Amelia Earhart. No tan famosa, respondió Alex al ver la rápida mirada del padre en el espejo. Mi madre dijo, las chicas pueden volar cualquier cosa, los chicos pueden volar, continuó Emma. Quería tomar clases de vuelo, pero nunca lo hizo. Algo cruzó el rostro del hombre. Un breve espasmo de dolor tan intenso que Alex tuvo que apartar la mirada. El aire en la camioneta de repente se sintió cargado con una historia no mencionada. Soy Isen, dijo después de un momento, como si reconociera la necesidad de cambiar de enfoque. Isen Michei. Alex, respondió ella, omitiendo deliberadamente su apellido si la reconocía como la Aerys de Reynolds Aviación, como la mujer cuyo rostro había aparecido en revistas, como la piloto de pruebas más joven en romper la barrera del sonido en una nave experimental. No dio señales de vida. La camioneta redujo la velocidad. Al girar hacia un estrecho camino de entrada casi oculto por la nieve, una modesta casa de una sola planta emergía del paisaje blanco. Cálidas luces brillaban desde las ventanas enmarcadas por un gran porche. Junto a ella se alzaba lo que parecía ser un taller más grande que la propia casa. No es mucho, dijo Isen casi disculpándose mientras aparcaba. Pero hace calor y la tormenta no mejora esta noche. Alex pensó en su ático estéril en Seattle, con su diseño galardonado y su absoluta falta de personalidad. Se ve perfecto, dijo. Sinceramente, bajar de la camioneta a la casa fue todo un reto. Su tobillo cedió por completo al intentar apoyarse y Isen la cargó a medias mientras Emma corría delante para abrir puertas y encender luces. La familiaridad de una familia que regresaba a casa, acomodando a un invitado inesperado, le causó a Alex un dolor casi físico de extrañeza. El interior de la casa era exactamente lo que el exterior prometía. Modesto pero cuidadosamente arreglado, con muebles que parecían hechos a mano en lugar de comprados. Fotos adornaban las paredes, la mayoría de las cuales mostraban a Emma de diferentes edades y a una mujer con el mismo cabello rubio y una sonrisa radiante. Sarah Alex lo descubriría más tarde, aunque ni Isen ni Emma dijeron su nombre esa primera noche. Isen acomodó a Alex en el sofá, desapareció brevemente y regresó con un botiquín de primeros auxilios que parecía más completo que la mayoría de los botiquines caseros. Trabajo con herramientas, explicó, notando su sorpresa, sabiendo que la atención médica básica es parte del asunto. Sus manos eran delicadas mientras revisaba sus heridas y sus movimientos, sugiriendo que no era la primera vez que lidiaba con un trauma. Emma rondaba cerca, trayendo un vaso de agua y almohadas extras sin que se las pidiera. Tu tobillo está bastante hinchado, dijo Isen después de examinarlo cuidadosamente. No creo que esté roto, pero no deberías caminar sobre él por un tiempo. El corte en tu cabeza no es tan grave como parecía con toda la sangre, pero podrías tener una conmoción cerebral. Alex asintió con una mueca mientras le vendaba el tobillo. Por falta de práctica, gracias. Por todo lo que sé, esto es una imposición. Ayudamos cuando podemos. Isen respondió simplemente,
y algo en su forma de decirlo sugería que era una verdad fundamental en su mundo, no solo palabras vacías. Papá hace el mejor chocolate caliente cuando nieva, anunció Emma, ya camino a la cocina. Con chocolate de verdad, no en polvo. La sencillez doméstica del momento, una niña preparando chocolate mientras afuera rugía una tormenta invernal, se sentía surrealista después de la guerra corporativa y el colapso literal que Alex había experimentado en las últimas 24 horas. Se recostó contra los cojines, repentinamente abrumada por el agotamiento. Deberías descansar, dijo Isen al notar su fatiga. Podemos hablar más mañana, averiguaremos qué hay que resolver. Había una pregunta en su voz. El conocimiento de todas las cosas que no había explicado, porque había estado volando en medio de una tormenta, porque no quería que llamaran a las autoridades, quien era realmente mañana, coincidió Alex, sintiendo que la conciencia se desvanecía al sentir el calor de la casa y la sorprendente sensación de seguridad envolverla. Lo último que recordaba antes de que el sueño la reclamara era a Emma colocándole cuidadosamente una manta de ganchillo encima, rodeándola con ella sobre los hombros con la solemne concentración de una niña que realiza un importante ritual. Señora piloto nocturna, susurró la niña, gracias por no chocar contra nuestra casa. En la puerta de la cocina, Isen observaba con expresión indescifrable, mientras la nieve seguía cayendo afuera, sellándolos a todos en este inesperado arreglo. El aroma a café y a algo dulce horneándose sacó a Alex del sueño a la mañana siguiente por un momento desconcertante que no pudo ubicar, ni en su apartamento ni en una habitación de hotel. Entonces, el dolor reapareció, un agudo recordatorio en el tobillo y un dolor más sordo en las costillas, y con él, el recuerdo regresó. El choque, el hombre y su hija, la tormenta, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas que enmarcaban. Mundo. Transformado por la nieve blanca prístina, montones de nieve se amontonaban contra la casa y cubrían el paisaje más allá. La tormenta había pasado, pero había dejado su huella. Alex luchó por incorporarse, reprimiendo un gemido mientras su cuerpo protestaba por el movimiento. «Estás despierta». La voz de Emma llegó desde la puerta. Estaba de pie con un libro apretado contra el pecho, ya vestida para el día con vaqueros y un suéter con planetas esparcidos. Papá dijo que no te molestara, pero te oí moverte, no me estás molestando, le aseguró Alex, esbozando una sonrisa a pesar del dolor de cabeza. ¿Qué hora es? Casi las 9. Papá llamó a mi escuela y dijo que no pudimos ir por la nieve. Emma se acercó con expresión curiosa pero cautelosa. ¿Te duele mucho la cabeza? Tienes un moretón grande. Alex se tocó la sien con cuidado. He tenido peores accidentes en otros accidentes, preguntó Emma con los ojos muy abiertos. De probar aviones que no siempre se comportan como deberían, aclaró Alex. Luego se preguntó si había dicho demasiado. ¿Cuántos menos detalles? Genial, susurró Emma, visiblemente impresionada. Dudó y luego le ofreció el libro que sostenía. Pensé que te gustaría ver esto. Trata sobre mujeres piloto a lo largo de la historia. Alex aceptó el libro desgastado, conmovida por el gesto. Gracias. Parece fascinante. La voz de Isen atrajo su atención hacia donde él estaba, en el arco entre la sala y la cocina. Tenía una taza en la mano, como su hija. Estaba completamente vestido, aunque una ligera capa de lo que parecía harina sugería que él había sido el origen del olor a horneado. Espero que Emma no te haya despertado. No lo hizo. Alex le aseguró, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado. Y ya he abusado de tu hospitalidad demasiado tiempo. Isen levantó una ceja. La entrada tiene 60 centímetros de nieve. Las quitanieves aún no han llegado a nuestra calle y apenas puedes mantenerte en pie. Diría que te quedarás con nosotros un poco más. Se acercó y le ofreció la taza de café. Puedo añadir algo más fuerte para el dolor. Si lo necesitas, el café estaba perfectamente fuerte. Y caliente, justo lo que necesitaba. Está bien,
Gracias y lo siento por todo esto. Se encogió de hombros, un gesto entre casual y cauteloso. Como dije, ayudamos cuando podemos. Sus ojos estudiaron su rostro con una silenciosa evaluación. ¿Cómo está la cabeza? ¿Ha estado mejor? ¿Ha estado peor? Era la respuesta estándar del piloto de pruebas, una frase que reconocía el dolor sin darle fuerza. Asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Hay rollos de canela si tienes hambre y encontré ropa que podría quedarte mejor que la que usaste para dormir. Solo entonces Alex se dio cuenta de que todavía llevaba puesto su traje de vuelo roto y manchado de sangre. Te lo agradecería. Y una ducha si es posible. Primera puerta a la izquierda al final del pasillo. Dejaré la ropa afuera. Se giró hacia Emma. ¿Por qué no me ayudas a terminar el desayuno mientras nuestra invitada se limpia? ¿Puedo enseñarle mi diario del cielo? Emma preguntó más tarde, ya siguiendo a su padre hacia la cocina. Si se siente bien, respondió Isen. Su voz se desvaneció al desaparecer de la vista. El baño era pequeño, pero impecablemente limpia, con toallas desiguales en una ducha que tardó un minuto en calentarse. Alex se quedó bajo el chorro más tiempo del necesario, dejando que se lavara la sangre seca y la persistente sensación de catástrofe. Al salir, envuelta en una toalla, encontró ropa cuidadosamente doblada. Fuera de la puerta, como le habían prometido, pantalones de pijama de franela suave, una sudadera universitaria descolorida, calcetines gruesos. No fue hasta que se vistió que Alex notó la etiqueta cosida en el cuello de la sudadera. Sara, no era cualquier ropa. Había pertenecido a alguien específico, a alguien importante. La comprensión la hizo detenerse de repente, sintiéndose como una intrusa de una manera más profunda que simplemente ser una invitada inesperada. Cuando regresó a la cocina, apoyada en la pared para no cargar con el tobillo lesionado, Isen estaba en la calle. Mientras Emma ponía la mesa, se movían uno alrededor del otro al ritmo sincronizado de una rutina establecida, cada uno sabiendo exactamente dónde estaría el otro sin mirarse. Emma la vio primero. Te ves mejor sin toda la sangre, observó con naturalidad. Papá, Alex, es Isen. Se giró, con la espátula en la mano, y algo cruzó su rostro al verla con la ropa prestada por un instante. El dolor ensombreció sus rasgos antes de suavizarlo con dominio propio. Puedo cambiarme si no me queda bien, dijo Alex en voz baja, comprendiendo tardíamente de quién era la ropa que llevaba. No, está bien, respondió Isen con voz cuidadosamente neutral. Solo estaban sentados en un cajón. Mejor que tu traje de vuelo roto. Emma parecía ajena a la corriente subyacente, felizmente, acercando una silla a la mesa. Puedes sentarte a mi lado. Papá preparó sus huevos revueltos especiales con el ingrediente secreto. No los exageres, Isen, advirtió Isen, pero había cariño en su voz mientras traía los platos a la mesa. El desayuno se desplegó con sorprendente facilidad. Emma llevó la mayor parte de la conversación con preguntas sobre volar y si Alex alguna vez había visto una estrella fugaz desde la cabina. Isen habló menos, pero observó atentamente. Su atención se dividió entre la animación de su hija y la reacción de sus invitados. Entonces, dijo finalmente mientras Emma recogía los platos con el exagerado cuidado de una niña decidida a demostrar su responsabilidad. ¿Quieres decirme qué pasó realmente ayer y por qué te empeñas tanto en evitar a las autoridades? Alex midió su respuesta cuidadosamente. Volaba para reunirme con alguien importante. La tormenta fue peor de lo previsto. Hubo un problema mecánico. Todo cierto, aunque incompleto. Y lo de que no hay autoridades, Isen presionó su expresión, sugiriendo que no se dejaba distraer fácilmente. Alex suspiró, decidiendo ofrecer al menos una verdad parcial. Trabajo en aviación. Hay política involucrada. Si ciertas personas se enteran de este accidente antes de que pueda hablar con las personas adecuadas, podría dañar mi carrera irreparablemente. Estás huyendo de algo. Isen observó, no una pregunta, sino una afirmación. No huyó.
reagrupándose. Lo miró directamente a los ojos. Solo necesito un día o dos para hacer unas llamadas, organizar el transporte y luego me iré. La estudió un buen rato. Tu teléfono sobrevivió al accidente. No. Ella admitió que está muerto. Puedes usar el mío. Él ofreció. Lo deslizó sobre la mesa. Necesito revisar el taller. De todas formas, la tormenta podría haber dañado el techo. El gesto de confianza al entregarle el teléfono a un completo desconocido no pasó desapercibido para Alex. Gracias. Asintió. Se puso de pie para unirse a Emma en el fregadero. Tómate tu tiempo. Estaremos afuera quitando nieve. Si necesitas algo después de que se fueran. Alex miró el teléfono sopesando sus opciones. Podría llamar a su contacto en la pizarra. Intentar explicar la situación, pero sin pruebas, sin los registros de vuelo que probaran que documentó el problema del estabilizador, sería su palabra contra la de ellos. Y ahora había añadido otra complicación. Un vuelo no autorizado que terminó en un accidente. En lugar de eso, había ocultado. Abrió una página de noticias buscando alguna mención de su desaparición. Nada todavía. Lo que significaba que tenía un poco de tiempo. Después, revisó los informes meteorológicos. La tormenta había afectado gran parte de la región, lo que retrasaría cualquier búsqueda, incluso si se hubiera iniciado. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Isen y Emma en el jardín, trabajando juntos para despejar un camino desde la casa hasta lo que debía ser su taller. La niña empuñaba una pala casi tan alta como ella, riendo mientras lanzaba nieve en arcos altos que captaban la luz del sol de la mañana. Isen se movía con la fuerza natural de alguien acostumbrado al trabajo físico, deteniéndose ocasionalmente para ayudar a Emma con un montón de nieve particularmente pesado. Había algo fascinante en su interacción, el afecto casual, el entendimiento tácito entre ellos. Alex se encontró observando más tiempo del que pretendía, impresionada por la simple belleza de su conexión. Su propia infancia había estado marcada por logros en lugar de momentos como estos. Simuladores de vuelo en lugar de ángeles de nieve. Conferencias de prensa en lugar de tareas compartidas. Una punzada aguda de algo que se sentía incómodamente parecido al anhelo la hizo apartar la mirada. Este no era su mundo. Esta no era su gente. Era una intrusa temporal en su vida. Si cuanto antes resolviera su situación, mejor para todos. Sin embargo, mientras volvía a dejar el teléfono de Isen sobre la mesa sin usar, Alex no podía evitar la sensación de que vislumbraría algo raro y precioso en ese momento ordinario entre padre e hija, algo que todos sus logros y elogios nunca le habían proporcionado. Los siguientes días se desarrollaron a un ritmo inesperado que se sentía a la vez extraño y extrañamente cómodo con las carreteras locales aún intransitables debido a la nevada récord. Alex se encontró temporalmente integrada en los patrones diarios de la casa Michei. Isen pasaba las mañanas en su taller fabricando muebles con una habilidad que impresionaba incluso al ojo de ingeniero de Alex. Se había aventurado allí en él. El segundo día, balanceándose cuidadosamente sobre una muleta improvisada que había hecho con un palo de escoba viejo, sentía curiosidad por el origen de las hermosas piezas de la casa. No tienes que entretenerme, dijo ella, observándolo desde la puerta mientras él trabajaba en lo que parecía una mecedora. Sus movimientos eran precisos y seguros. Levantó la vista y vio una ligera capa de serrín en su cabello que reflejaba la luz del sol invernal. No soy muy de entretenerme, respondió, pero señaló un taburete cercano. Pero puedes sentarte si quieres. Ella esperaba un silencio incómodo, pero en cambio se vio envuelta en una conversación sobre las propiedades de las diferentes maderas, los principios de ingeniería de las uniones y enfatizó que sus conocimientos técnicos complementaban su experiencia práctica. Al poco tiempo, estaban dibujando modificaciones para el diseño de una silla con la que él había estado luchando. Sabes mucho sobre integridad estructural para un piloto, observó, estudiando su sugerencia para redistribuir el peso a través del respaldo. Título en ingeniería antes de la escuela de vuelo, explicó,
y luego se dio cuenta de que había sido demasiado específica. Pero Isen simplemente asintió, aparentemente desinteresado en profundizar en su pasado. Las demás tardes pertenecían a Emma, quien se había autoproclamado el comité oficial de entretenimiento de Alex. Traía libros sobre constelaciones y aviadores famosos. Charlaba animadamente sobre su proyecto escolar de ciencias sobre el sistema solar. Su padre intentaba ayudarla, le confesó. Estaba organizando lápices de colores para dibujar a Júpiter, pero no sabía tanto del espacio como su madre. Era la primera mención directa de su madre y Alex actuó con cautela. Le gustaba la astronomía. Emma asintió, concentrada en su dibujo, sin titubear. Era profesora de ciencias. Lo sabía todo sobre las estrellas. Su padre dice que ahí es donde está ahora. La simple afirmación tenía tanto peso que Alex se quedó momentáneamente sin aliento ante la responsabilidad de responder adecuadamente. Es una hermosa idea, logró decir. ¿Por fin crees en el cielo?, preguntó Emma, mirando hacia arriba con la mirada directa de su infancia. A Alex nunca le habían hecho esta pregunta con tanta claridad. En su mundo de vuelos de prueba y salas de juntas corporativas, las conversaciones existenciales no eran precisamente comunes. Creo en la física, dijo, lentamente, pero también creo que hay cosas más allá de lo que podemos medir o comprender. Emma parecía tomar esto en serio. Papá dice que no lo sabe con certeza, pero espera que así sea. Creo que realmente lo cree, aunque a veces habla con mamá cuando cree que estoy dormida. La confianza destrozó el corazón de Alex. Esta niña comparte el dolor privado de su padre con tanta inocencia. La gente que amamos permanece con nosotros de muchas maneras. Me ofreció con dulzura, como el gorro de mamá, asintió Emma, tocando el gorro de punto que llevaba. A pesar de estar en casa y ser su estrella, por las noches se reunían en la sala. Emma a menudo se quedaba dormida junto a su padre mientras él leía en voz alta su libro favorito. Alex se sentaba en el sillón frente a ellos, aparentemente descansando su tobillo, pero en realidad absorbiendo la pacífica domesticidad de la escena con una mezcla de apreciación y melancolía. La tercera noche, después de que Emma fuera llevada a la cama, Isen regresó con 2 vasos y una botella de whisky medicinal, dijo con una leve sonrisa, vertiendo cantidades moderadas en cada vaso. Bebieron en un silencio amistoso. Por un rato, los únicos sonidos eran el estallido ocasional de la chimenea y el viento del exterior. Finalmente, Isen habló con voz tranquila pero clara. Sara, mi esposa, murió hace 3 años. El cáncer fue rápido, lo cual el médico dijo que fue una bendición, pero no lo sentí así. Alex no había preguntado, no había insistido, por esta confianza. Lo siento, dijo simplemente. Él asintió, con la mirada fija en el líquido ámbar de su vaso. Yo también. Todos los días. Una pausa, luego, la ropa que llevas puesta era suya. Debería haber dicho algo el primer día, pero lo entiendo. Alex le aseguró, gracias por compartirla. Me imagino lo difícil que debe ser. Es extraño. Continuó como si necesitara explicarse algo tanto a sí mismo como a ella. Durante mucho tiempo no soportaba la idea de que alguien tocara sus cosas. Ahora, ver a alguien más usarlas se siente casi bien, como si estuvieran cumpliendo un propósito de nuevo en lugar de solo esperar. La vulnerabilidad en su admisión creó un espacio que parecía exigir la misma honestidad. Alex se encontró hablando sin tener la plena intención de: mi abuelo construyó aviones. Ella, primero dijo pequeños, luego más grandes. Me enseñó a volar cuando tenía 16 años en contra de la voluntad de mis padres.